Hola a todos, vamos con una nueva entrega del curso de HTML5 en la cual vamos a continuar viendo elementos input type que podemos utilizar en nuestros formularios. Vamos a comenzar viendo el elemento DepTimeLocal, para lo cual, como ya hemos venido haciendo, vamos a copiar uno de los últimos elementos, lo vamos a pegar a continuación y simplemente vamos a hacer las modificaciones necesarias. Para el atributo for de la etiqueta label vamos a decir que el valor va a ser datetime, el id también va a ser datetime, el name también le vamos a decir que va a ser datetime y el tipo va a ser DepTimeLocal. Si vamos a nuestro navegador y recargamos el proyecto, podremos ver que nos ha generado un nuevo elemento en el cual podemos introducir un valor o un dato. En algunos navegadores no se muestra correctamente, para lo cual yo ya tengo aquí preparado el navegador el Chrome, y si recargamos nuestro proyecto veremos que aquí sí que nos da la opción de introducir una fecha y una hora, para lo cual si hacemos clic se nos va a desplegar un date picker para poder seleccionar valores. Podemos seleccionar una fecha y una hora, como digo. Bien, el siguiente elemento que vamos a ver va a ser de tipo week, para lo cual vamos a modificar el último elemento que hemos generado para no andar creando una infinidad de elementos en el formulario. Lo único que tendríamos que hacer es modificar los datos correspondientes. En este caso, el atributo for le vamos a decir week, al atributo id le vamos a decir que también va a ser week, el atributo name también, y aquí en el atributo type, que es el que nos interesa, vamos a decir también que va a ser de tipo wiki. Bien, si ahora recargamos el proyecto, pues vamos a tener el mismo inconveniente que teníamos antes. En algunos navegadores no nos lo va a mostrar correctamente, y si vamos a Chrome, pues aquí vemos que ahora podemos seleccionar una semana del calendario. El siguiente elemento que vamos a ver es el elemento de tipo month o input type month, para lo cual vamos a modificar también los atributos del último elemento que hemos generado. Cambiaríamos el valor del atributo for de la etiqueta label, atributo id del input type, el atributo name y el atributo type. Y si ahora venimos a recargar el proyecto, pues en Firefox sigue sin mostrarnos el elemento correctamente, mientras que si vamos a Chrome vemos que aquí ya sí que podemos introducir un mes y un año. Podríamos seleccionar, por ejemplo, junio del año en el que estamos, o si nos desplazamos hacia arriba podríamos retroceder en años o avanzar en años. El siguiente elemento que vamos a ver es el elemento de tipo time, una
voy a repetir en esto porque si no voy a parecer pesado. Y aquí en Firefox sí que vemos ya que nos muestra, podríamos introducir dos valores, pero no nos los muestra tampoco correctamente. Debería de salir un desplegable en el cual podemos introducir una hora con los correspondientes minutos. El siguiente elemento que vamos a ver es de tipo hidden o hidden, que nos serviría para ocultar elementos en el formulario, para ocultar elementos que contengan valores que queremos enviar al script o al archivo que va a procesar los datos, pero que no queremos que estén disponibles para el usuario normal, digamos. O sea, por ejemplo, podríamos introducir la etiqueta nos sobraría y simplemente en el input aquí le diríamos que es de tipo hidden. Y el valor que queremos que nos envíe de forma oculta, pues lo indicaríamos en el atributo value. Con lo cual, si recargamos el navegador, vemos que no nos lo muestra en la interfaz gráfica, pero si visualizamos el código, vemos que aquí sí que nos aparece. Este tipo de elemento es, como digo, para enviar datos que queremos enviar a, pues eso, al script o al servidor. El siguiente elemento que vamos a ver es de tipo password. Para lo cual en la etiqueta, en el atributo form, pondríamos, por ejemplo, el valor password, el ID también sería password, el name password y el atributo importante sería este, que es el atributo type, y aquí le diríamos que es que el valor es password. Este atributo nos sobraría. Aquí pondríamos, por ejemplo, required. Si ahora recargamos el navegador, no hemos cambiado el texto de la etiqueta, que podríamos poner el texto introduce una contraseña y los datos vemos como aquí al hacer clic ya nos está mostrando la opción de usar una contraseña generada de forma automática y los datos que introduzcamos en estos elementos van a ser ocultos a la vista del usuario. El siguiente elemento que vamos a ver es el elemento de tipo color.
que nos va a servir para seleccionar un color de un menú desplegable. Al hacer clic sobre el color que nos muestra por defecto, nos permitiría seleccionar un color de los que nos muestra la paleta de colores. Y por último vamos a ver el elemento de tipo checkbox, que nos serviría para seleccionar varias opciones. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo un formulario de una carta de un restaurante, por ejemplo, podríamos poner pues, por ejemplo, en un menú para los primeros platos podríamos poner salada variada. Bien, aquí por ejemplo pondríamos vamos a ver cómo se vería esto. Selecciono un primer plato. Vamos a dar un poco de esto lo podríamos poner así o lo podríamos poner dentro de una etiqueta, de un label. Aquí pondríamos un salto de línea, por ejemplo. Vale, y ahora se vería así. Selecciono un primer plato y tendríamos ensalada variada. Podríamos añadir varios primeros platos. Modificaríamos los atributos.
y aquí veríamos el resultado. Selecciono un primer plato y podríamos seleccionar pues ensalada variada o, bueno, o no, y podríamos seleccionar varios. Pero luego podríamos generar, por ejemplo, un apartado para el segundo plato, un apartado para el postre y con varias opciones. Y aquí tendríamos los checkbox para poder seleccionarlos. Podríamos copiar todo esto. Vamos a quitar esto. Vamos a dejarlo ver. Vale. Podríamos copiar, como digo, todo esto, pegarlo a continuación y aquí pondríamos, selecciono un segundo plato, pondríamos plato 4, plato 5, plato 6, etcétera. Y aquí, por ejemplo, pues podría ser un segundo plato, pues podría ser un bistec. El valor sería bistec. Podríamos poner, por ejemplo, lenguado. Ella. Y la vista pues sería la que estamos viendo. Podríamos seleccionar un primer plato, un segundo plato, luego añadiríamos una sección para el postre, etcétera. Bueno, espero que os haya sido de utilidad lo que hemos visto hoy. Nos vemos en un vídeo posterior. Un saludo, hasta luego.